Colombia, como por su nivel de industrialización, su aporte a la economía. Digamos que Medellín, Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades principales. Este pueblito, que es de donde procede toda mi familia, como les digo, queda a 1 hora 40 minutos de la ciudad por carretera, si uno viaja en auto, y fue un pueblo donde pasaron muchos eventos terribles relacionados con la guerra que enseguida verán en el video, y allí, a partir de eso, hay entonces un lugar de memoria que se llama el Salón del Nunca Más. Yo voy a ir compartiendo la pantalla para mostrarles entonces un poco acerca de esto, de cómo es el pueblo, y en ese lugar el objeto a través del cual las personas hacen memoria son unas bitácoras. Sí, se llaman las bitácoras, así es la forma en que las personas las conocen. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay, bueno, yo le puse como un título un poco distinto al que está en la programación de las jornadas, y es Voces Marginales Haciéndose Oír, porque creo que con este título puedo dar un poco más de contexto acerca de por qué la temática, aunque digamos el concepto de interseccionalidad no es un concepto que yo haya trabajado abiertamente en mi tesis. Cuando conversábamos con Isabel, pues era muy evidente que la interseccionalidad está presente en el caso, y ya van a ver por qué. O sea, que son todos esos elementos que confluyen y que permiten reconocer también lo que hicieron las personas en este municipio con las bitácoras como una muestra de la interseccionalidad. Entonces, bueno, aquí hay unos datos generales de la tesis. La tesis se llama, como les dijo ahorita Gerard, Palabras para los ausentes. Es un análisis de las bitácoras del Salón del Nunca Más del municipio de Granada, en el departamento de Antioquia, en Colombia, como género discursivo de transmisión y elaboración de un pasado violento. Ustedes pues ahí ya en el título pueden ver que hay varios aspectos de interés. Por un lado, este asunto del género discursivo. Mi directora de tesis fue una gran analista del discurso, y por eso también parte del método, además del hermenéutico interpretativo, que finalmente pues creo que es como el que nos acompaña en general a quienes trabajamos en ciencias sociales, fue también el análisis crítico del discurso. Y lo que pasa es que cuando empezamos a leer las bitácoras justamente en profundidad, ella me decía, ahí hay un género, es un género particular. Estas personas se inventaron una forma específica de tramitar su dolor, de tramitar lo que les pasó a raíz de la guerra. Y entonces, un poco a partir de unos elementos que describe un investigador chileno que se llama Giovanni Parodi, entonces una de las partes de la tesis es esa caracterización de las bitácoras como género, pero también para mí era muy importante el asunto de la transmisión y la elaboración. La transmisión, en la medida en que las bitácoras son públicas, ¿cierto? Están situadas en un lugar de memoria del conflicto armado que está abierto a los visitantes. Entonces, allí en esos cuadernos, que también ya les voy a mostrar un poco cómo son, las personas, por un lado, elaboran su propio duelo en muchos de los casos, y eso es notorio porque la gente, las mujeres, los niños y las niñas sobre todo, escriben a lo largo de muchos años, y es posible ir viendo cómo se transforman, pero además eso se vuelve un lugar, justamente porque van los visitantes, es un lugar de transmisión de lo que ocurre a raíz del conflicto armado en este pueblo particular. El doctorado entonces lo realicé, como también lo dijo Gerard, en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que fue la misma universidad donde hice mi maestría en Historia y Memoria. El corpus de análisis que yo tomé fueron 233 bitácoras y 3 libros de visitas del Salón del Nunca Más. En total, en esos 233
cuadernos y los 3 libros de visitas, había 2.629 entradas, o sea, textos individuales en las bitácoras y 1.960 en los libros de visitas, para un total de 4.589 entradas o textos individuales, digamos, que yo revisé en profundidad, cuya transcripción hubiera sido imposible si no me hubiera ayudado como un pequeño contingente de estudiantes de psicología, algunos de mi semillero, otros de una de mis materias, que es Fundamentos Antropológicos y Sociológicos, que, interesados en el asunto del conflicto, preocupados por la situación del país, y con el ánimo de aprender un poco a investigar, pero también de conocer más en profundidad lo que había pasado en el municipio. Algunos habían ido conmigo a Granada en algunos momentos a realizar actividades junto con el semillero. Ellos me ayudaron a transcribir todos estos textos, pues porque obviamente habría sido una labor imposible para mí sola, o sea, porque además las bitácoras no se pueden sacar del salón. Yo tenía que viajar al salón cada 8 días, o sea, los fines de semana. Yo procuraba ir, tomaba las fotografías de cada una de las páginas de las bitácoras y luego, con ayuda de los estudiantes, entonces se hizo esta transcripción para poder hacer la lectura en profundidad. Y en algunos casos fue necesario el uso de un software que se llama Ancong. Es un software de análisis lingüístico que, posterior a la lectura, a mí me permitía ver sobre todo las palabras en contexto, o sea, cuando había términos, ideas, palabras que yo iba notando que eran recurrentes, entonces las buscaba en este software donde se cargaban las 4.000 y pico de entradas todas juntas, y yo podía ver entonces cuántas veces estaba mencionado un concepto. Por ejemplo, el de Dios. Dios, una de los hallazgos, digamos, que para mí fue en parte sorprendente, pero luego pensaba que no, pues que era lógico en un pueblo con una tradición religiosa tan fuerte como el granadino. Era apenas comprensible que esa palabra, Dios, fuera la que aparecía en un mayor número de veces y en un contexto en el que las personas se daban consuelo a sí mismas, porque también una de las cosas que me encontré es que ese apego a las creencias religiosas es uno de los principales eh, contenedores, o sea, digamos, ejerce una función de contención que le hace más llevadero a las víctimas y a los familiares de las víctimas poder sobrellevar todo el dolor derivado de esta situación. El supuesto base entonces era que las bitácoras constituyen un género discursivo de transmisión y elaboración de un pasado violento en el que es posible reconocer, yo buscaba esto, representaciones y narrativas acerca del conflicto armado. Sin embargo, uno de los principales hallazgos, y acerca del cual voy a hablar un poco también hoy, es que el conflicto armado, es decir, los eventos, masacres, tomas, desplazamientos, estos eventos, los actores armados como los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, el ejército, la policía, los detalles de la guerra, o sea, cómo fue el evento donde una persona perdió a su padre, a su hermano, a su tío, a su madre, esos eventos, o sea, y el conflicto armado no es el tema central del que hablan las bitácoras. Si bien es el telón de fondo, las representaciones y las narrativas tienen que ver predominantemente con la vida antes y después de la ausencia forzosa de sus seres armados, con la cotidianidad, con la tristeza. Y aquí viene la interseccionalidad, las voces protagónicas son las de mujeres, niñas y niños. Pero esas mujeres, perdón, niñas y niños, no solamente son mujeres, niñas y niños, sino que son campesinos que tienen un nivel, digamos, de acceso a la educación formal normalmente escaso, además por haber sido víctimas del conflicto,
sufrieron desplazamiento, en algunos casos, en otros casos, despojo de tierras, en la mayoría de los casos, amenazas. Entonces, confluyen en ellos una serie de vulnerabilidades que hacen que además sea muy llamativo, y eso pues digamos que fue uno de los asuntos que para mí fue como determinante en la elección del tema y en la, o sea, en la claridad acerca de que este caso, por más particular que fuera, era un caso de interés para pensar el conflicto armado colombiano, porque la mayor parte de los territorios donde han pasado los eventos más crueles relacionados con el conflicto son lugares parecidos a Granada, puede que no en el clima, puede que no en la ubicación tan cerca de una ciudad principal, pero sí en cuanto a la lejanía, aunque no sea física, pero sí hay una lejanía de la presencia estatal, hay una precariedad sobre todo de la presencia estatal, de la protección y una confluencia de violencias que llevó a que en el año 2000 se desplazara más o menos el 70% de la población del municipio, un municipio que en este momento tiene alrededor de 20.000 habitantes, que en el año 2000 podía tener unos 15.000, 16.000, después del año 2000 y durante más o menos casi una década estuvo habitado a lo sumo por de 2.000 a 3.000 personas porque se desplazaron. Acá van a conocer un poco más el municipio, espero que se escuche bien. De regreso a la información, les contamos que Granada es uno de los municipios del oriente más afectados por la violencia. Múltiples tomas guerrilleras, atentados con pipetas, carros bomba y hasta falsos positivos han dejado profundas cicatrices en sus habitantes. Para contribuir con la elaboración del duelo, se creó el Salón del Nunca Más, un espacio en el que los habitantes de este municipio pueden mantener vivos a sus familiares. Así quedó el municipio de Granada luego del carro bomba en el año 2000. El presidente de la negociación que venía de Santuario de vender su lecumbre, lo bajaron del carrito de electricidad, ahí lo van asesinados en la boca. Estos son algunos de los más de 1.000 muertos y desaparecidos que dejó la violencia en Granada durante las últimas 2 décadas y que teoría la principal idea es de mostrar la memoria del municipio, o sea, de contar la historia, de recopilar el tema del conflicto armado en nuestro municipio para poderle contar a las futuras generaciones lo que sucedió. Para que las personas hagan su duelo luego de los horrores vividos, desde 2009 fue creado el Salón del Nunca Más, un espacio dedicado a recordar a quienes desaparecieron, víctimas del conflicto. Aunque no te pude conocer, quiero que sepas que te llevaré en mi corazón. Mi mamá me... Pese a la forma como la violencia se ensañó con este pueblo, hoy Granada es un espacio en el cual sus habitantes disfrutan del pueblo, se transportan en chiva y hasta sus niños juegan tranquilamente por las calles. Gracias a Dios, muy bueno. Granada voy a renacer. Hoy Granada dice nunca más a la violencia y sus habitantes le apuestan a la construcción de una nueva historia. Bueno, este es entonces el video, ustedes ven el estado en el que quedó el municipio después de esa toma guerrillera. La toma guerrillera por parte de las FARC ocurrió el 6 de diciembre del año 2000 y fue posterior a una masacre que habían realizado las Autodefensas Unidas de Colombia, un apéndice del bloque Cacique Nutibara, el 3 de noviembre de ese mismo año. La toma guerrillera fue una retaliación, o así la justificaron las FARC, ¿cierto? O sea, era como una forma en la que estos dos grupos empezaban como a mostrar su nivel de fuerza y de letalidad, y se inició pues ya una confrontación cruenta entre ellos. Digamos que estos dos eventos son los que más se recuerdan, son señalados en medios de comunicación, pues se recuerdan por parte del país. La gente del pueblo recuerda muchos otros porque a partir de ese momento se empezaron a suceder una serie sobre todo de masacres en el pueblo, y de ellas hablan muchas de las entradas en las bitácoras.
Este es un mapa arriba pequeño, está el mapa de Colombia para que vean como en qué ubicación queda Antioquia. Antioquia es un departamento relativamente grande, queda en la frontera con Panamá, o sea, por allá antes de 1903 que se perdiera a Panamá en esa guerra de los 1000 días, hacía parte del mismo territorio, y el municipio de Granada queda en el suroriente. Esta es otra entonces foto del municipio. Aquí hay una foto, digamos, un poco más clara de cómo quedó el pueblo después de la toma guerrillera. Granada es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que se compondrá de, no sé, 10, 15 manzanas, y alrededor de 3 de ellas, 3 y media, fueron completamente destruidas. Ese día murieron 18 personas, que es un número, digamos, relativamente bajo de muertos, teniendo en cuenta la magnitud de la destrucción. Esto lo comprendí justamente haciendo la investigación, porque además de la lectura de las bitácoras, también hice muchas entrevistas, y otro aspecto interesante de haber realizado esta tesis es que como yo estaba indagando por las bitácoras y por lo que había pasado en el pueblo alrededor del conflicto, algunos familiares que todavía viven allí me empezaron a contar cosas de las que nunca se había hablado en la familia. También a veces un efecto inesperado de las investigaciones es que en la familia se pueden empezar a tocar y hablar con más profundidad de temas que de alguna manera han sido vedados por el nivel de dolor o de implicación afectiva que puede haber allí. Entonces una tía me contaba que una de las razones por las que no hubo tantos muertos pese a la magnitud de la destrucción es porque la toma ocurrió en el día de descanso del pueblo. En los pueblos antioqueños, no sé cómo será o habrá sido en España, pero en los pueblos antioqueños el día de descanso no es el domingo, porque el domingo de hecho es el día más vital de los municipios, porque ese día bajan los campesinos de las veredas, bajan al casco urbano, hacen sus compras, venden algunos de sus productos, hacen intercambios. Entonces, ese día todos los locales, las cooperativas, que son pequeños bancos, pues como con otra concepción, que operan en los pueblos, están abiertos, y el día de descanso es un día de la semana. En Granada ese día es el miércoles, y ese fue el día que eligieron para los guerrilleros para hacer la toma, y al parecer pues hicieron una serie de advertencias, pues no dijeron va a haber una toma, pero como que sí le comentaron a algunas personas que sabían que quizás podrían organizar actividades ese día en el municipio, que mejor ese día se quedaran en la casa. O sea, fueron regando como una voz para que la gente se resguardara. De todos modos, allá la gente ya vivía con mucho miedo y ya había gente que se había ido, pero el caso es que eso permitió, digamos, que el número de muertos no fuera mayor. Esta foto muestra también la destrucción, ya un poco más recogidos los escombros. Esto fue el sábado o el domingo de esa semana, hicieron una marcha por la paz. Esa bandera que aparece allí de Territorio de Paz es una bandera muy emblemática del municipio y acompaña en general los actos de las víctimas del pueblo. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca pues como de la conflictividad colombiana, en Netflix está disponible un documental que se llama El Testigo, y ahí van a ver aparecer esta bandera. Bueno, este es el muro de fotografías con el que uno se encuentra cuando ingresa al Salón del Nunca Más. O sea, uno entra, el salón está al lado de esa iglesia que les mostré por acá más atrás. O sea, el Salón del Nunca Más está en esa casa a la derecha de la iglesia, hacia abajo. Ahí está ubicado el salón, y lo primero que uno ve cuando ingresa es un muro con fotografías. Hay alrededor de 290, casi 300 fotografías que representan un porcentaje, más o menos el 10% de las víctimas totales que dejó como ese periodo más pronto del conflicto, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y estas son las bitácoras, ¿sí? Las bitácoras son
estos cuadernos especiales negros que evocan justamente el duelo. Esta fotografía no es mía, esta fotografía la saqué de un portal que se llama Oropéndola, que es del Centro Nacional también de Memoria Histórica, pero la traigo porque es una foto que da cuenta de la importancia simbólica que tiene este lugar, el Salón del Nunca Más. Cuando yo hablaba con las personas en el municipio, uno de los aspectos también que se tornaba más llamativos es que los familiares prefieren ir al salón como para honrar la memoria de su ser querido que al cementerio, en el caso de quienes fueron asesinados y están enterrados en el municipio, porque también pues hay un gran número de personas desaparecidas que en esos casos con mayor razón el salón tiene una relevancia fundamental para las familias porque es el único sitio donde queda una representación concreta, material de su ser amado, y muchas veces los niños, los hijos que estaban apenas por nacer en el momento en que los padres fueron asesinados o desaparecidos, o que estaban muy pequeños en ese momento, o los sobrinos, los nietos, van al Salón del Nunca Más para conocer a su familiar. Y ese lugar se vuelve tan importante que, por ejemplo, en un día como el de la primera comunión de esta niña, después de salir de la misa, entonces van al salón a tomarse fotografías al lado de la foto de su papá, creo que es en este caso. Bueno, este es un detalle ya más cercano. Así es una bitácora, así tiene están forradas en un cuero negro, hechas en un papel bastante fino, que está tejido también con unos hilos muy fuertes, o sea, son unos cuadernos diseñados especialmente para soportar una manipulación constante. Están, como les digo, forrados en cuero negro. No sé si se alcanza a percibir que alrededor de la fotografía hay un repujado, que es un poco como un adorno que le da cierta belleza y solemnidad al cuaderno. Y esto que ven a la derecha es una ficha de identificación de las bitácoras, pero esa ficha de identificación yo solamente me di cuenta que existía cuando el Salón del Nunca Más se volvió mi lugar de investigación y las bitácoras mi objeto, porque cuando un visitante común y corriente va al salón, pues ojea las bitácoras, pero normalmente uno no ve esa ficha con el nombre de la persona, el tipo de victimización. Eso es algo que está al final y hay una intencionalidad en ello por parte de quienes gestionan este lugar, y es que a ellos lo que les importa, o a ellas, voy a decir ellas porque realmente quienes gestionan el lugar son fundamentalmente mujeres viudas o mujeres madres de varios hijos que fueron asesinados o desaparecidos, abuelas, en algunos casos pues hay hombres, sí, pero son muchos menos. Y para ellos lo fundamental es reconocer el dolor humano, no tanto los nombres particulares, las formas en las que fueron victimizadas las personas, y ni siquiera, que esto es algo muy particular del caso de Granada, pues, y que de hecho cuando yo lo contaba en Argentina, siempre generaba mucha sorpresa, y es que ellos no hacen una distinción entre víctimas y victimarios o perpetradores. Entonces hay pocas fotografías de hombres que pertenecieron a algún grupo armado, pero las hay, y eso genera bastante polémica. Pero cuando yo le preguntaba por esto a las mujeres que lo gestionan, ellas eran muy enfáticas en decir que el salón no tenía el propósito de señalar a nadie, sino de reconocer que incluso personas que en algún momento habían tomado la decisión de pertenecer a un grupo armado, pues eran seres humanos que tenían familia que los quería, que los lloraba, y que ellos no querían contribuir ellas como a la estigmatización, sino a la reconciliación y a la dignificación, que eso también pues lo vemos como muy enmarcado dentro de este discurso
religioso del perdón, de la reconciliación y de el no señalar, incluso porque pues en muchos casos se sabía que antes de pertenecer a un grupo armado, pues muchas personas fueron también victimizadas. Esta es una entrada típica de las bitácoras, ¿sí? Ahí pueden ver el tipo de letra. La letra nos da cuenta más o menos tanto de la edad de la persona de quien escribe, como también en algunos casos por la construcción gramatical, por el tipo de palabras que se usan, por la ortografía. Esto que yo les señalaba hace un rato, y es que son personas, muchas de ellas, obviamente no todas, pero muchas con bajos niveles de escolarización, bien porque sean mujeres u hombres campesinos o porque son niños y niñas que además de ser campesinos o estar creciendo en un contexto semi-rural, pues apenas están iniciando su vida escolar. Y eso hace que sea como muy llamativo que se hayan apropiado tanto de un dispositivo que se basa en la escritura. Porque también por el tipo de personas, y esto también pues lo indagué en las entrevistas, digamos que la escritura no es algo que sea una actividad en general protagónica en su vida, o sea, no es que lleven diarios personales en la casa, o sea, esa no es como su costumbre y su hábito, pero sin embargo escribir en las bitácoras sí les parece fundamental y es algo que, como también les comentaba hace un rato, han hecho durante muchos años. El salón lleva abierto ya 11 años y durante esos 11 años siempre ha habido personas que van a escribir en las bitácoras. Esa fotografía que acompaña esta diapositiva sí la tomé yo, uno de los muchos días que fui a hacer trabajo de campo en el salón. Ella es una madre, es una mujer campesina. Leer lo que ella escribía era muy difícil. La letra es una letra, por un lado, temblorosa, pero también, digamos, como muy rudimentaria, si se quiere. O sea, me recuerda mucho a la letra de mi abuelo, que es una persona que aprendió a leer y a escribir. Ya, o sea, normalmente no hacían hasta más de tercero de primaria. Campesinos de estas edades aprendían a leer, escribir, sumar y restar, que eran como unas habilidades muy básicas para poder como defenderse en la vida, hacer pequeños negocios con otros, pero eso hace que a veces pues la letra sea de difícil lectura, pero aún en esa difícil lectura, pues los estudiantes hicimos todo un esfuerzo de reconstrucción para la transcripción y más, y uno también de los aspectos que yo señalo como hallazgo dentro de la tesis y que es fundamental justamente para comprender, por un lado, la interseccionalidad, pero también cómo estas personas que son marginales por muchas razones en la sociedad o que desde el punto de vista de Spivak, que es una autora que leí también para la tesis y que ella habla del subalterno, es como si ellos podrían ser ubicados dentro de esa categoría de los subalternos de la sociedad, de los marginales de la sociedad, pero sin embargo encontraron una manera absolutamente contundente, potente y elocuente de expresarse, más allá de si sus mensajes no son particularmente elaborados. El solo hecho de ir al salón y encontrarse con esos textos de puño y letra de los familiares, darse cuenta del esfuerzo que hacen para escribir, pero de cómo reconocen un valor simbólico a la bitácora que hace que ellos digan, no importa que sea difícil para mí escribir y tampoco importa que esto esté en un lugar público. Yo le voy a dejar el mensaje a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a esa persona que perdí, porque dejarle el mensaje en la bitácora, en este lugar que tiene una carga simbólica particular, hace que para ellos sea como que están convencidos, hay una seguridad de que esos mensajes van a ser oídos y van a llegar a sus familiares, también en parte por las arraigadas creencias religiosas
que hay allí, de que ellos están ocupando un lugar mejor en el cielo, al lado de Dios, que fueron llamados a su presencia, incluso en algunos momentos les dicen que ellos seguramente están mejor justamente porque están en esa gloria eterna y no padeciendo como ellos, los vivos, los rigores de la guerra que sigue ensañada con la población. Entonces eso a mí me parece pues que es absolutamente potente desde el punto de vista de que allí hay un agenciamiento de estas personas, pero además porque termina siendo lo que hace que la experiencia del Salón del Nunca Más sea una de las que pues ha sido más reconocida y más estudiada en el país porque los efectos de movilización que logran en los visitantes y en personas que quizá no fueron afectadas de una manera tan directa por el conflicto es muy alta justamente por esa humanidad que se trasluce en los textos que hay allí. Bueno, todo esto se enmarca también un concepto que encontré, es este asunto de la escritura popular, hay un libro de Lyons, no sé realmente cómo lo debería pronunciar, que es sobre la escritura popular, la escritura de la gente común en Europa, entre los años 1860 y 1920. Este libro me permitió comprender un poco por qué era tan importante para los familiares escribir y cómo las cartas, porque como subgénero yo encuentro allí el género epistolar, el de las cartas, también a veces el de diario íntimo y a veces el de obituario, pero el que es más protagónico es el de las cartas. Lo que uno se encuentra en las bitácoras son cartas que les mandan estas personas a sus familiares y están convencidos de que van a llegar a su destino. Digamos como mi matriz de análisis, por así decirlo, mi marco analítico, fue este triángulo, yo lo llamé como una triada discursiva, y es que entonces para yo poder hacer la caracterización de la bitácora como género discursivo, para comprender cómo se implicaban los participantes, o sea, tanto quienes escribían como quienes se volvían lectores, y poder identificar la representación narrativa, yo tomé estos tres elementos que entonces son, toda mi tesis, digamos, gira en torno a el rastreo de la relación entre la violencia, la memoria y la escritura. La violencia y la memoria están en la base de la pirámide, que es la violencia, es porque ha habido un pasado, una historia de violencia en el pueblo que se toma la decisión y se considera hacer memoria, que es importante hacer memoria de esos eventos como una forma de dignificar a quienes perdieron la vida, pero también como una forma de trabajar en pos de esa anhelada no repetición, ¿sí? Con esa idea de quedar a conocer a las nuevas generaciones y a los nuevos y a los ciudadanos que no fueron directamente afectados por el conflicto. Lo que sucede es una forma de tratar de minimizar las posibilidades de que estos eventos se vuelvan a repetir. También entonces, pero esa memoria tiene una particularidad y es que se realiza a través de la escritura. Entonces, por eso son estos tres los términos. Yo identifico que hay unas relaciones bidireccionales. Acá simplemente pues hay como un resumen de qué sería, o sea, la memoria sirve como resguardo y lugar para la elaboración de los efectos de esa violencia por la que son afectadas las personas que deciden hacer memoria en el Salón del Nunca Más, pero esa memoria, al hacerse a través de la escritura, es un lugar en el que se inscriben una serie de sentidos, que es donde yo puedo encontrar unas representaciones y unas narrativas, y me doy cuenta que esas representaciones, como se los decía al comienzo, no tienen que ver con la guerra, o sea, es una escritura que no es de la guerra. Los textos no hablan de la guerra, de la masacre, de la toma guerrillera, de cómo, no sé, le dieron 3 tiros a mi papá y yo lo vi caer, sino que es una escritura
que se hace por la guerra, o sea, es a raíz de la guerra que la gente escribe, pero de lo que escribe no es de la guerra, sino de la vida cotidiana, de la tristeza, eh, pero también de las alegrías, porque la bitácora, algo muy bello en las bitácoras también es que se vuelve como un poco la gaceta familiar, porque es el lugar al que van a contarle a esa persona que ya no está con ellos, que hubo un matrimonio o que alguien salió del colegio, que entró a la universidad, que se fue a vivir a Medellín o que los abuelos se murieron. Y ahí viene este tercer elemento y es que lo que encuentro es que hay una especie de mediación, la escritura obra una mediación con la violencia, hace que las personas puedan hacer una tramitación, hablar acerca de ello para sí y para sus muertos y se vuelve una especie de ritual. Esa escritura es un ritual a través del cual las personas honran a su ausente, a su muerto y a su desaparecido, hablando con ellos, visitándolos. Algo que también a mí me llamaba mucho la atención era descubrir cómo para muchos escribir era equivalente a visitar y a veces se disculpaban con sus seres queridos diciéndoles perdón que hace días no venía a visitarte y no venir a visitarte es que hacía mucho tiempo que no te escribía. Entonces, bueno, este fue como el marco analítico, como les digo, de la tesis y en el centro de esa triada o de esa pirámide está la bitácora como artefacto, como dispositivo de memoria, pero dentro de la bitácora lo que están y lo que finalmente es lo que es importante y a partir de lo cual yo puedo construir elaboraciones como las que les he estado comentando, están las voces de estas personas marginales que se hacen oír tanto por sus familiares como por la ciudadanía. Esto es algo de lo que les comentaba también hace un rato y es que las bitácoras del Salón del Nunca Más constituyen justamente una forma de expresión de el subalterno, de esos a quienes Spivak llama subalternos, pero yo lo tomo como un modo de expresión de ellos, o sea, algo que aquí para mí es muy significativo y muy potente, es que ellos no se limitaron a usar la bitácora como se los había propuesto la artista, porque las bitácoras existen porque una artista de Bogotá que estuvo trabajando con la Asociación de Víctimas del municipio en una serie de capacitaciones que hicieron, les propuso que tuvieran unos cuadernos donde pudieran tener un poco la biografía, la historia de vida de sus familiares, pero la intención de la bitácora, y por eso es que se llama bitácora, es porque la intención inicial es que fuera como el itinerario de una vida, que allí las personas pudieran contar, bueno, esta persona que aparece aquí es, no sé, Juan Piedrahíta, y Juan Piedrahíta nació el 3 de octubre de 1982, nació en la vereda La Quiebra o El Vergel, sus padres eran estos, se casó, no se casó, cultivaba café, cultivaba aguacate, le gustaba hacer tales cosas, y bueno, o sea, la idea inicial era que las bitácoras fueran eso, una especie de cuaderno en el que se pudiera contar la historia concreta de quién era esa persona para que cuando los visitantes fueran, pues no se quedaran solamente con una fotografía o con el número de muertos del municipio, sino que pudieran conocer un poco más en profundidad a esa persona que había sido victimizada. Lo que hizo la gente fue que dijo, sí, nos parece muy bien, hagamos eso, pero luego empezaron a usar las bitácoras de una manera que trastocó esos usos inicialmente propuestos y que se volvieron, fue lugares representativos de sus muertos y desaparecidos, y se volvió mucho más rico porque entonces ya no conocemos solamente
un poco de la historia de vida de esa persona cuya fotografía está en la bitácora, sino que conocemos a su familia, conocemos a sus hijos, conocemos a sus sobrinos y sus sobrinos, conocemos a la esposa, conocemos a los amigos. Y este coro polifónico de voces que les dicen cosas distintas nos permiten crearnos una imagen mucho más completa y más compleja de quién era y lo importante que era para la vida de tantas personas. Bueno, otros de los hallazgos, uno de los que yo más resaltaba en las conclusiones de la tesis, es que en las comunidades se presentan unas formas de apropiación que son muy espontáneas, porque como les digo, esto no fue planeado, sí, el plan era otro, pero la gente empezó a hacer este uso y fue algo muy orgánico, simplemente que fluyó y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Bueno, en este momento no lo pueden hacer porque lamentablemente durante la pandemia el salón estuvo cerrado muchos meses y el salón está ubicado en una edificación muy vieja, que está afectada por una serie de humedades, que ya se había hecho un llamado como a las autoridades competentes, a la alcaldía del municipio para que intervinieran este lugar y se pudieran cuidar las bitácoras, pero no lo hicieron. Hubo promesas de intervención que no se cumplieron, parece que ya sí se van a cumplir algunas de ellas, pero tuvo que darse una medio tragedia anunciada, y es que muchas de las bitácoras hace más o menos un mes y medio se dañaron por la humedad, o sea, por las fuertes lluvias que se presentaron en el último mes. Hubo goteras en el salón y se mojaron los cajones también precarios de madera donde están guardadas. Hay unas alrededor de 7 que parece pues que son irrecuperables, que ya pues, no se puede leer nada de lo que hay allí. Hay otras que están tratando de salvar, y bueno, aquí va a ser importante también el trabajo, digamos, pues que yo no lo hice con esa intención, pero hay un archivo que quedó de las fotografías y las transcripciones que va a ser importante como para la labor de reconstrucción de este lugar. Pero hasta antes del confinamiento por la pandemia, el salón era un lugar absolutamente vivo donde las personas seguían yendo tanto a leer como a escribir en las bitácoras de sus seres queridos. Entonces allí vemos una forma de apropiación en el que ese encuentro entre profesionales psicosociales, pero profesionales psicosociales que no pretenden imponerles algo a las personas, sino que les proponen algo y permiten que surja también algo espontáneo de ese encuentro. Pueden surgir realmente experiencias que son muy significativas porque la población participa activamente de su conformación y de sentido. Otro elemento importante es que hay una serie de elementos que podríamos decir que están silenciados, cuando yo les digo que para mí fue muy sorprendente que no se hable directamente en general de los eventos relacionados con la guerra. Yo decía, bueno, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no lo representan? ¿Por qué no está explícitamente formulado? Sin embargo, aquí pensaba mucho, sí, Isabel, me dicen que quedan 5 minutos y ya voy terminando, eh, en un planteamiento, si no estoy mal, que es de Benjamin, que habla de todo lo elocuentes que pueden ser los silencios. Aquello que no se dice también dice mucho, porque nos habla de la dificultad o la renuencia para exponer abiertamente esos eventos violentos. También la dificultad que hay para las personas en estas poblaciones como para entender que lo que les sucedió no es algo personal, en el sentido de que no es como que la vida o Dios o el destino se ensañó contra ellos, sino que todo esto hace parte de un entramado complejo que afecta a la sociedad colombiana y no exclusivamente a algunas familias y zonas geográficas, y esto se debe también a la poca formación política e histórica que hay en el país, que hace que sea muy difícil. O sea, solo recientemente se está hablando más abiertamente de la memoria del conflicto y hay discusiones
políticas, digamos, más públicas, donde se involucran las personas no solo en el tiempo electoral, pero esto es muy reciente y esa ausencia en general de formación histórica y política hace que sea muchas veces muy difícil captar las lógicas del conflicto y por eso el pensamiento religioso se vuelve como tan protagónico como un refugio. Eh, Esto lo leo rápidamente porque hasta acá, esta es la última diapositiva, es que los textos sobre lo cotidiano, que a veces son despreciados por los historiadores, no solo posibilitan el reconocimiento del mundo interior y más próximo de personas anónimas que representan a un amplio sector de la sociedad, sino que eso en lo que he hecho tanto énfasis de que es un modo espontáneo de narrarse, provoca en los lectores una conmoción emocional y afectiva que difícilmente se logra mediante textos más formales y llega en muchos casos a tener un efecto transformador sobre los visitantes y sobre los lectores. Entonces, este tipo de lugares y este tipo de textos también contribuyen como a la formación de unas emociones políticas, permiten que haya un desarrollo de la imaginación moral y esto, como pues lo ha sostenido Marta Nussbaum, es muy importante para lograr tener entornos con una convivencia más armónica. Y por último sería este señalamiento, y es que si bien no sería acertado suponer que la escritura puede llegar a ser un medio propicio para que cualquier persona o cualquier comunidad elabore duelos y pérdidas, esta experiencia particular de las bitácoras lo que permite, sobre todo entrever, o para mí pues es algo en lo que considero que es importante hacer énfasis, es que la escritura no tiene por qué ser una estrategia vedada o mirada con sospecha en el trabajo con comunidades con menos niveles de alfabetización, porque a veces cuando se trabaja con este tipo de poblaciones es como que no, a ellos no los podemos poner a escribir porque no van a ser capaces. Esta experiencia muestra que sí, que son perfectamente capaces, que ellos encuentran las maneras de expresar lo que quieren expresar y que no tenemos por qué hacer esa subestimación, sin que tampoco quiera decir que entonces ya la escritura sea la única forma de narrar o de hacer memoria, ¿sí? Porque hay otras formas con la fotografía, con los tejidos, con la composición de canciones, la construcción de murales, la pintura, que también han sido muy importantes en otras zonas, no solo del país, sino también del mundo. Entonces dejaría hasta aquí, voy a dejar de compartir la pantalla ya para poder entonces escuchar las impresiones, comentarios, preguntas que pueda haber y que entonces esta segunda parte sea más de conversación. Mira, Isabel, que soy el ser más puntual del planeta Tierra, no adivinas ya punto. Es como... Muchísimas gracias, Marta, por la intervención, y la verdad es que creo que la mayoría de nosotros que no conocíamos para nada algo tan sencillo y tan potente, ¿no?, como las bitácoras, ha sido muy emocionante ver cómo lo contabas y cómo podías ver tanto la parte más emocional e íntima, pero también conectada con un contexto, una política, unas estructuras, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias. De momento tenemos una pregunta de Yanina Díaz que plantea por qué es importante poner el tipo de victimización en las bitácoras. Que es importante, no, eso es más un asunto creo que de clasificación interna que tienen en el salón y es para poder tener, digamos, una categorización y un reconocimiento de cuáles fueron los eventos que se presentaron con mayor recurrencia. Si ustedes entran, que bueno, no sé si se los recomiendo, es terrible entrar a esa página que es el Registro Único de Víctimas, que es un registro que tiene un conteo en vivo, o sea, es un registro que se actualiza cotidianamente. Si ustedes entran hoy y vuelven a entrar mañana, se van a dar cuenta que el número va aumentando y es una gran base de datos que para los investigadores del conflicto permite, por ejemplo, saber cuántas masacres se han presentado en el país desde el año 1980
hasta hoy, también cuántos homicidios individuales, cuántos desplazamientos, casos de violencia sexual. O sea, digamos que en un país como Colombia, con tantas víctimas que se han producido y que se siguen produciendo, que siguen sumando cada día, pues es importante reconocer, porque incluso también eso nos permite ver por periodos cuáles son, digamos, las formas que la violencia va adoptando, ¿sí? Porque hay periodos donde, por ejemplo, las masacres o las tomas armadas a pueblos se disparan, se elevan su número, pero luego, y eso el Centro Nacional de Memoria Histórica lo analiza muy bien, y es que llegó un momento en que los grupos armados, tanto los paramilitares como las guerrillas, dejaron de hacer intervenciones tan cruentas, claro, porque una masacre en la que de una vez matan a 18 o a 20 a 30 personas, o unas tomas guerrilleras que dejan los pueblos en el estado que ustedes vieron que quedó Granada, son muy mediáticas, absorben demasiada atención. Entonces una estrategia también luego fue empezar a tener actos un poco más pequeños, masacres sí, pero no masacres tan masivas, dejaron de hacer tomas a municipios, y eso es lo que lleva a que en Colombia se clasifique que hay una guerra de larga duración y baja intensidad, ¿sí? Porque es como a cuentagotas que va sucediendo la guerra en nuestro país. Muchas gracias, Marta. Ángela Botero quería intervenir. De entrada la idea era hacer las preguntas por escrito por el chat, y creo que María Canal también. Si queréis podéis hacerlo por escrito, y si no, podéis poner el sonido y la cámara y formular la pregunta, pero eso sí con brevedad. Por lo tanto, Ángela. Gracias. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Agradezco a Marta haber podido recuperar algo de lo que se perdió. Para eso sirven las tesis, y mi pregunta iba a ser en eso: ¿para qué sirve una tesis como la tuya sobre Granada? Porque hace poco, yo soy asesora de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, soy una mujer migrante y hace poco volví de España también. Entonces, cuando yo veo Granada, digo yo, qué bueno hermanar Granada con Granada. Sí, sí, eso sería maravilloso. Me sueño estas cosas porque hay mucho en esta historia para atrás, muy similar. Pero quería decir también ese abandono en que dejamos a la gente que quiere hacer cosas lindas en este país, porque no es solamente por la pandemia que se ha acabado con ese lugar. Los grupos de mujeres están en completo abandono. Nosotras volvimos hace poco y nuestro compromiso es hacer algo para recuperar ese tejido que estaban tejiendo las mujeres, porque están totalmente dispersas, dado que también la guerra en este país se ha intensificado de nuevo y la gente tiene miedo a hacer memoria. Entonces es otro llamado internacional, y es que no es un proceso de paz, es un proceso completamente intervenido de nuevo, lo que hace que en este país se comenzó a juzgar a Álvaro Uribe, las cosas volvieron a recrudecerse. Digamos que es una casualidad, pongámosla ahí. Digamos pero eso. Están muy difíciles, y estas masacres están sucediendo todos los días en este país. Entonces, las mujeres que somos las que estamos haciendo este tejido de paz, y si no, miren el grupo que estamos aquí, cuántas personas, cuál es el género que se preocupa por la paz, cuál es el género que se preocupa por la guerra, ¿cierto? Entonces, ese llamado a cómo podemos juntar que las universidades no solamente hagamos la tesis, sino que volvamos. Y voy a conectarme contigo, Marta, porque tendremos que ir y hacer algo, y hacer esta recuperación. Así que muchísimas gracias. Y quedo aquí con mis sentimientos a flor de piel, porque esto no tiene nombre, lo que sigue ocurriendo. Así que muchísimas gracias por ponerle nombre, por dar las voces y por recuperar esa escritura torcida, que es la que habla de los derechos de este país. Gracias. No, Ángela, muchas gracias a ti por tu comentario. Yo creo que es él, porque haces la pregunta, ¿para qué sirve una tesis? ¿Y para qué sirve una tesis como estas? Y yo me preguntaba lo mismo, porque también yo decía, yo no quiero hacer una tesis que sea simplemente una tesis que se quede guardada, pues sí, en los anaqueles, en el repositorio,
de la universidad y que sirva solamente para que yo me gradúe del doctorado. Pues en principio las tesis sirven para eso, ¿cierto? Sirven para uno graduarse del programa de posgrado que eligió hacer. Pero para mí hacer esta tesis ha sido una forma, en principio, de volverme a conectar con el pueblo de mi familia, de volver con mayor ahínco. O sea, yo nunca dejé de ir a Granada, dejé de ir a Granada cuando la situación era muy violenta y entonces era peligroso ir. Mis papás no nos llevaban, no nos permitían ir a ver a los abuelos ni nada porque podía ser peligroso. El viaje, nos podían secuestrar, nos podían matar. De hecho, ellos viajaban por separado, ¿cierto? Ellos nunca viajaban juntos por si pasaba algo, pues que no nos quedáramos huérfanos del todo. Por fortuna no pasó nada con ninguno de los viajes de ellos y los dos creo que están por aquí escuchándome. Ellos son, siempre están pues atentos como a estas presentaciones, pero para mí sobre todo es una oportunidad de hacer visible lo que pasa en el municipio, como se hace visible por parte de los trabajos de investigación de muchos otros profesores y académicos en Colombia, lo que pasa en Montes de María, lo que pasa en el Putumayo, lo que pasa en Bichada, lo que pasa en La Guajira, porque somos un país muy diverso, donde no han parado de pasar cosas, porque lo que tú dices es cierto, o sea, la guerra nuestra no para, y por eso yo les decía que si entran a ese registro único de víctimas, van a ver, y eso a mí siempre me ha parecido macabro, o sea, como ese contador, no, hay un contador, o sea, lo primero que te recibe en esa página es un contador, y es un contador de víctimas que no para de crecer, y definitivamente tenemos que hacer muchas cosas, y espero tu mensajito para que hablemos y miremos cómo hermanamos Granada con Granada, y cómo seguimos acompañando a las mujeres, porque es verdad que hay un gran abandono y que ellas trabajan con las uñas. O sea, este trabajo del Salón del Nunca Más ha sido un trabajo que se ha hecho de manera absolutamente voluntaria, sin ninguna financiación. Para las mediadoras, para las que van, barren, trapean, ellas ponen los implementos de aseo de su propia casa para mantener ese salón en buen estado. Muchas gracias, Ángela, y quedo entonces pendiente del contacto. Muy bien. María Canal tenía un comentario para compartir. Buenos días, buenas tardes para todas y para todos. Solo es un breve comentario frente a la primera pregunta de por qué es importante tener en cuenta el tipo de victimización de las bitácoras. Y lo uno un poquito, Marta, con tu última presentación, que pues de paso te felicito por ese excelente trabajo. Y es que, pues más allá de lo cuantitativo, sí es importante que a nivel cualitativo, y lo digo por mi experiencia a nivel Colombia, pero también por trabajar en otras latitudes que han vivido graves violaciones a los derechos humanos, es muy importante saber qué tipo de victimización vivió la persona, porque dependiendo del tipo de victimización, el enfoque de atención va a cambiar. Y cuando hablamos de un enfoque integral, diferencial, que tenga más todo el tema de transversalización, de género y demás, si no tenemos en cuenta qué tipo de victimización vivió la persona o las comunidades, vamos a recaer en la aplicación de fórmulas en su atención y acompañamiento. Entonces, el tema de sí entender muy bien qué fue lo que me pasó, cómo fue que yo lo viví, va a permitir que hagamos una mejor atención y una mejor reparación a las víctimas. Y lo digo independientemente si es Colombia, lo digo por Bosnia y Herzegovina, lo digo por Guatemala, lo digo pues por mi experiencia. No hacer esa diferenciación y no tener claro qué pasó y meter a todo el mundo en el mismo saco puede llevar a la acción con daño y puede conllevar a no tener una ética del cuidado, tanto del profesional que está atendiendo a las víctimas como a las víctimas como tal. Ese era como el único comentario que quería hacer, porque sí me parece que esa dimensión cualitativa, esa dimensión humana de que no es lo mismo ser víctima de violencia sexual, no es lo mismo ser víctima de desaparición forzada. Eso tiene unos enfoques diferenciales y es lo que nos permite evitar como profesionales caer en la acción con daño. Era solo ese breve comentario. Muchas gracias, María. Gracias, María. Después tendremos la ocasión de escuchar brevemente al menos la presentación de su proyecto de tesis, que también puede tener resonancias con el tuyo, Marta. ¿Quieres añadir algo, Marta? No, solamente agradecerle a María por ese complemento, pues que me parece muy valioso y que sí, no lo tuve en cuenta en mi respuesta. Muchas gracias.
Mónica, habías planteado una pregunta en el chat, pero si quieres, quizá podrías plantearla en vivo y así todo queda más, que sea más una personal. conversación. Sí. Exacto. ¿Te va bien, Mónica? Sí, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan Sí. bien? Ah, ok. Marta, muchísimas gracias por tu presentación. Quería preguntarte sobre el tema de reconciliación. ¿Cómo fue tu experiencia durante el desarrollo de la tesis y si te acercaste al concepto, desde qué perspectiva lo hiciste y cómo crees que las bitácoras pueden aportar a generar escenarios de transformación en nuestro país tan afectado por la violencia? Bueno, digamos, gracias Mónica, pues no fue un concepto central dentro de mi tesis, pero yo sí me encontraba en las bitácoras, tanto en los textos, unos textos que a veces se relacionaban con el asunto del perdón y de alguna manera indirectamente con el de la reconciliación, ¿cierto? Que normalmente son conceptos que se trabajan de la mano, pero reconociendo que el perdón es individual, el perdón no es colectivo, el perdón no es exigible además a nadie, porque nadie tiene por qué perdonar, nadie está obligado a perdonar, de hecho también por eso Derrida y muchos autores lo consideran un don supremo que solo algunas personas son capaces de hacer. Y lo que yo me encontraba, sobre todo en textos, había una niña que a mí me llamaba mucho la atención, es una niña que además lo que le sucedió a su padre, que fue asesinado en una masacre en la vereda, en el Vergel, cuando ella todavía estaba en periodo de gestación, eso se volvió una marca de su identidad. Ella firma cada una de las entradas como Soraya, la hija que no pudiste conocer, o a sus tíos que también fueron asesinados ese mismo día, también firma sus entradas, Soraya, la sobrina que no pudiste conocer. Las primeras entradas de ella, cuando tiene más o menos 8 años, 9 años, son entradas cargadas de mucha rabia y de hecho con ánimo de venganza, por lo menos en lo dicho, en lo verbal. O sea, ella escribe, y a mí eso me parece hermoso porque además es una niña escribiendo, poniendo a flor de piel lo que siente sin temor de expresar que ella odia a quienes le hicieron eso, a su papá, porque además la dejaron huérfana desde antes de nacer, y que ella, si los tuviera al frente, ella también los mataría. En algún momento les dice eso, si yo los tuviera al frente, los mataba. Eso lo dicen las primeras entradas, alrededor del 2009-2010. Si uno la sigue leyendo, porque ella es de las que más escribe, también se ve que la bitácora se volvió un lugar donde ella iba a elaborar un poco su duelo y a tener un papá. O sea, ese era su papá, esa bitácora era el papá con el que ella podía conversar, hablar, y pasados los años, ya ella solita, y yo me pregunto, bueno, ¿qué habrá pasado en su experiencia, que ha conversado en la casa, de que habrán hablado en el colegio, que ella misma llega y dice que ya perdona a los que le hicieron eso a su familia? Entonces, bueno, ahí vemos, o sea, un gesto de perdón que hace esta niña, que lo deja por escrito, y que cuando hay visitantes que lo leen, que también hice entrevistas a visitantes, muchos, digamos, iban con un ánimo como el que a veces predomina en Colombia en muchas personas, o sea, que tienen un afán hasta de venganza ajena, o tienen rabia y dolor por lo que les pasó a otros, y dicen que por eso votaron no al plebiscito, porque lo que debe haber es castigo y todo lo que se ha hecho es imperdonable. Pero cuando van al salón, leen las bitácoras, leen textos como los de Soraya, que uno entiende desde muy temprano que es una niña, eso, que nació huérfana, que eso es algo muy fuerte, y se da cuenta ya cómo va pasando de la rabia a cierto sosiego y a cierta no comprensión, no resignación, no es como que ya no le importa, pero deja de tener tanto odio dentro de sí, y eso se vuelve muy movilizador para muchas personas. Creo que de esa manera es que podemos reconocer cómo le aportan a la reconciliación las bitácoras, porque
muchas personas con las que hablé, pero no solo con las que hablé, sino de las que escribían en el libro de visitas, decían que después de haber ido al salón y haber leído esos textos, se iban llenos de admiración por ese pueblo, llenos de admiración por esas víctimas, por su resiliencia, por su capacidad de sobreponerse, y que ellos antes estaban también muy cargados de odio, pero decían, bueno, pero si estas personas fueron capaces de perdonar, pues yo creo que yo entonces también voy a empezar a trabajar por la paz. Y eso tiene un efecto que lo noté con las familias incluso de mis estudiantes. O sea, yo iba con mis estudiantes al salón del Nunca Más, ellos salían muy, muy conmovidos porque realmente es un lugar que moviliza muchos afectos, o sea, del que la gente sale muy tocada afectivamente, y luego volvían a los 15 días o al mes, se llevaban a toda la familia a que conocieran este lugar, porque decían, mi abuelita es supremamente guerrerista, ella tiene un discurso lleno de odio, yo quiero que ella conozca el Salón del Nunca Más, porque yo creo que conociendo ese lugar probablemente va a empezar a verle sentido a las apuestas que se están haciendo por la paz y por vivir mejor. Entonces, desde esa perspectiva, Mónica, creo que sí hay un aporte a la reconciliación social que, digamos, no se hace abiertamente, y eso creo que es lo que lo hace también tan poderoso. No es que hagan una charla sobre la reconciliación, nos tenemos que reconciliar, tenemos que vivir todos juntos, admitir que los otros tuvieron tal vez razones que no son justificables, pero que explican lo que sucedió. O sea, no es una charla, no es un discurso, no es una cantaleta, como decimos en Colombia, de qué importante reconciliarnos y estar tomados de las manos y no sé, y perdonarnos y vivir mejor, sino que el solo encuentro con ese lugar, el solo estar allí, los lleva a cuestionarse sus posiciones a veces de odio tan radical, y eso contribuye a una reconciliación social en el sentido de, bueno, o sea, cuestionarse el hecho de qué le aporta a la convivencia nacional el seguir cargando como con tantos odios. Muchas gracias, Marta. Eva Marichalar, no sé si tienes una pregunta o un comentario. No sóc jo, Gerard. Ara, Sí. perdón, ahora he mandado el mensaje a alguien más. Creo que es otra Eva. ¿Puede Vale. ser? ¿Hay alguna Eva en la sala o alguien más que quiera hacer la última intervención? Yo había visto otra. Pero Yo no. pensaba que eras tú, Eva, ¿eh? No, Por eso no era dije, yo. Eva, que... No he dicho nada. Muy bien. Pues... Sí, nada, para terminar, yo escuchando lo que planteabas, Marta, también me venía a la cabeza un debate que hay aquí en relación a la memoria de la Guerra Civil, aquí en el Estado español, que tiene que ver con a quién hacemos memoria, ¿no? Si hacemos una memoria a los sujetos y borramos lo macro de lo que pasaba, o hacemos una memoria evidenciando que había un régimen democrático que fue anulado por una dictadura, ¿no? Y bueno, creo que quizá hay que entender que puede ser compatible y que hay que tratar de hacer compatible el tema de no borrar lo macro que pasó y al mismo tiempo reconocer las vidas, ¿no? Perdidas por una u otra causa, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso, Gerard. Creo que no son incompatibles y que de hecho es necesario en un país, incluso como para que, no sé, las heridas vayan, yo no sé si sanando, porque es un asunto que no es en sí de sanar. Incluso las cicatrices son importantes y hay que reconocerlas, y las cicatrices son marcas de que algo sucedió, de que hubo un desgarramiento, de que hubo una quemadura, de que hubo una afectación, y no reconocerlas y no mirarlas y no entender en qué contexto pasaron puede ser tremendamente problemático a futuro. Justamente pues esa búsqueda de no repetición que se apoya en la memoria trata de entender lo personal ligado con lo social y con lo político. O sea, que creo que, por ejemplo, algo interesante que quizá uno no nota en las bitácoras como tales, pero sí en la asociación de víctimas, es que muchas personas en distintos municipios de Colombia, a partir de su experiencia en la guerra,
se volvieron activistas y se empezaron a reunir y empezaron a reclamar también sus derechos. O sea, la Asociación de Víctimas de Granada no solamente gestiona el Salón del Nunca Más y motiva a las personas a escribir en las bitácoras de sus familiares, sino que también interpone las demandas que son necesarias ante el Estado para el reconocimiento de las reparaciones simbólicas y económicas a las que tienen derecho, y participan en distintos procesos de capacitación que les permiten justamente lo que yo decía, reconocer que lo que a ellas les sucedió hace parte de un entramado más grande y que por eso incluso involucrarse políticamente tiene sentido, y no basta como con quedarme con mi pedacito de dolor, sino que ese dolor es un dolor que se conecta con muchos otros dolores y hace parte de conflictos o de guerras, o en el caso español, pues con la dictadura franquista y todas las consecuencias que tuvo allí. Pues Marta, muchísimas gracias por tus reflexiones teóricas, políticas, por la emoción que has compartido y por recordarnos que el trabajo académico también puede tener mucho sentido más allá de la universidad. Ahora hacemos una pequeña pausa de 10 minutos exactos, ¿vale? Justo para ir al baño, pillar un vaso de agua, y volvemos con las intervenciones de las doctorandas, y también, Marta, te invitamos, si te apetece escucharlas y dialogar con ellas. Voy a tratar de quedarme un ratito más antes de unas reuniones que tengo. Muchas gracias. Perfecto. Y que estén muy bien. Volvemos en 10 minutos. Tornem en 10 minuts. Claro que Gràcies. sí. Hasta luego.